Televisa presenta. ¿Cómo está? Bienvenido a la mesa de pros y contras. Yo soy Sergio Valle, le invito para que nos acompañe. En la próxima hora vamos a abordar un buen tema, sin duda un tema de actualidad en el estado de Sonora. Le recuerdo que esta mesa de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora. Después usted encuentra esta mesa completita también en nuestro canal de YouTube de Televisa Sonora Oficial. Y los sábados le presento una retransmisión de esta misma mesa en la red estatal de Televisa Sonora los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa en Sonora en todo el estado. Bien, hay un tema que vamos a poner hoy sobre la mesa, el tema de la actividad minera en Sonora. La minería no solamente está en el escudo del estado de Sonora, la minería está en más lugares, en más actividades de las que siquiera conocemos nosotros mismos que vivimos aquí en Sonora. Alrededor de la minería hay muchos mitos, hay muchas mentiras, pero también hay muchas realidades. Vamos a darle la dimensión correcta, la dimensión exacta a esta actividad, la actividad minera en Sonora. Está conmigo y les agradezco mucho que hayan venido 4 invitados que están conmigo esta noche en la mesa de pros y contras para hablar de este tema y hablar todo lo que se puede hablar en esta hora de alrededor de la actividad minera, desde los empleos que genera, las proveedurías, todo lo que se hace con el fondo minero, por ejemplo, que se conoce poco. En fin, le agradezco mucho a la vicepresidenta de Women in Mining, Distrito Sonora, María Fernanda Romero. ¿Cómo está, María Fernanda? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias. Le agradezco mucho también al presidente del clúster minero en Sonora, Alberto Jesús Orozco Garza. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por aceptar la invitación. Al expresidente nacional de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Marco Antonio Bernal. ¿Cómo está, señor? Buenas Bienvenido. noches, Sergio. Muchísimas gracias. Al señor Víctor del Castillo, que es expresidente de la Asociación de Mineros de Sonora. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches, Sergio. Les agradezco mucho que hayan venido para poner, como lo decía en la introducción, sobre la mesa y de mencionar esta actividad que quizá esté recibiendo un trato injusto a veces o esté llena de percepciones no correctas de lo que sucede alrededor de la minería. Por ejemplo, y hemos visto algunos temas, el tema de la transformación social que registran las comunidades en donde se desarrolla la actividad minera. Con eso quisiera que empezáramos, Fernanda. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué tanto se transforman las comunidades en donde se desarrolla la actividad minera? Bueno, yo creo que es bien importante hablar de eso. He sido testigo yo de muchas transformaciones, las he vivido. Ya nomás por llegar los proyectos, recordemos que los proyectos se desarrollan casi siempre en comunidades muy alejadas, en comunidades remotas, donde a veces llegamos y ni siquiera hay infraestructura carretera o energía eléctrica. Entonces ya nomás para desarrollar esos proyectos llevamos toda esa infraestructura para poder desarrollarlos, ¿no? Aparte, hemos pasado de un enfoque asistencialista a un enfoque de compartir beneficios sociales, compartir beneficios económicos con las comunidades. Te platico una experiencia que yo viví en el estado de Chihuahua, donde un proyecto de exploración en el 2012 en el que me tocó trabajar, era un proyecto de exploración ubicado muy adentro de la Sierra Tarahumara y donde nos tocó hacer un estudio de corte social. Invitamos a la Escuela Nacional de Antropología para que nos ayudara en ese sentido, en el que le tomamos en cuenta la opinión a todos los pobladores, con todo el tema de la consulta que ahora tan de moda que está. Nosotros lo venimos haciendo desde ya mucho tiempo atrás, toda esta parte de cómo viven, qué esperan, cuáles son sus preocupaciones, porque hay que decirlo, las comunidades a veces tienen estas preocupaciones y nosotros como sector tenemos que transparentar toda esta información, cómo trabajamos, cómo lo hacemos. Y fue un estudio bien interesante en donde todos las opiniones y todo se transformó en un plan de gestión social. Y en ese sentido empezamos a hacer el trabajo comunitario. No lo hacemos así ahí se va, ¿no? Es un trabajo que nos tomamos muy en serio. Esto hay un equipo que se integra. Exacto. Y otro ejemplo a mí del que me gusta hablar y el que conozco muy bien es el de La Colorada,
Ahí me ha tocado a mí trabajé mucho tiempo como empleada primero y luego como consultora, donde tenemos el ejemplo, siempre hablo mucho de todas las becas que dan las comunidades, pero las becas normales, mucha gente dice, ay, las becas, pero las becas impactan tanto que, te platico el ejemplo de Rocío. Rocío es una chica que la empezamos a becar desde la secundaria, de la prepa, ahora toda la universidad estuvo becada, es geóloga y ahora está trabajando en una empresa minera. Entonces eso viene a romper el mito de que pues las comunidades no pueden tener acceso a universidades, a mejores preparaciones. Entonces ahí rompes el círculo de esta familia y de todas las familias que hay alrededor, ¿no? Diciendo las mujeres, bueno, aparte de que las mujeres pueden trabajar en minería, las mujeres tienen acceso a esas oportunidades. O sea, ¿no? Hay una cosa que se ha dicho, por ejemplo, las mineras llegan, se llevan la riqueza y no dejan nada, ¿sí? Uh-huh. Son de las cosas que se dicen sin argumentos, muchas veces, yo no sé si otras veces con argumentos, justamente de eso se trata esta mesa. Es decir, aquí estamos viendo que hay un programa que integra a una comunidad en donde se está desarrollando una actividad minera de un ejemplo con esta muchacha, la geóloga, ¿no? Sí, sí. Como puede haber muchos otros ejemplos. Muchos. Y sobre todo que crean un efecto dominó en las comunidades, ¿no? Es eso que se ven a ella que tiene acceso a esto y los demás jóvenes que están ahí, les entra esta inquietud y se van empujando unos a otros. De eso se trata, ¿no? Como este ejemplo te pudiera platicar muchos, pero de lo que se trata aquí es de que también este programa de becas todo se tomó en cuenta también a las comunidades, a las preocupaciones de las mamás, de los papás, diciendo, mis hijos no tienen acceso a ir a una preparatoria, mis hijos no tienen acceso a ir a una universidad, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, aparte de la beca, es proveerles también el transporte. Afortunadamente, la Colorada está muy cerca, entonces se puede ir y venir todos los días. Entonces, toda esta planeación y eso que hay detrás de estos programas vienen e impactan directamente el día a día de las comunidades. O sea, por ejemplo, una beca, desconozco el monto de la beca, pero a esa beca se le sumaría, ¿qué? Pues en este caso el apoyo, el transporte. Exacto. ¿Qué otro tipo de apoyos? Por ejemplo, las prácticas profesionales también las pueden desarrollar ahí en la unidad, si están en alguna carrera de ciencias de la tierra y también en carreras pues que contabilidad, administración, todo eso también se pueden integrar, ¿no? Entonces, toda esta parte es bien importante y como yo siempre digo, el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, claro. Sí es bien importante cómo estas semillitas que se van sembrando vienen y dan fruto, ¿no? Y eso es lo que, estas historias son las que a nosotros nos interesa contar y las que vivimos día a día. ¿De qué otra manera la actividad minera puede transformar las comunidades, aparte de con becas? O sea, yo creo que ahí pasaríamos a otra cosa también que estábamos platicando, el tema del desarrollo económico, ¿no? Porque les genera empleo. Mucha gente de las comunidades en donde está el desarrollo se van a trabajar a las mineras. Esa es una. La otra, que más adelante vamos a ver también el tema del fondo minero. Además de esto, ¿de qué otra forma se puede llegar a transformar una comunidad a través de este desarrollo social, de esta transformación social? También estamos buscando la vocación económica que a veces hay en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, se detectan este tipo de inquietud. Por ejemplo, que hay señoras que a lo mejor saben la máquina de coser, entonces toda esta parte y se les lleva de la mano, ¿no? Porque no nomás es saber coser, es exacto, son proyectos que se tardan en madurar, pero que finalmente se quedan ahí. Hay que equiparlas además, exacto, ¿no? Y acompañarlas en toda esta parte de cómo van a facturar, toda esta parte de todo este acompañamiento que se les hace, no nomás hazme un chaleco, no, si se les da toda esa capacitación y se van y sobre todo más señoras de la comunidad se van sumando a esta parte, ¿no? Hay proyectos de vocación turística también que se pueden desarrollar, entonces se van detectando con esta participación comunitaria cuáles son las inquietudes y en esas se trabaja, ¿no? Porque para nosotros sería muy fácil decir, oye, pues tú ponte a vender tamales. O sea, se les acompaña en el proyecto de negocio, digamos, exacto. Es decir, no se les enseña nada más a hacer la blusa, porque a lo mejor ya saben, ¿sí? O se les da la máquina de coser, porque tal vez ya la tengan, aunque tengan una más viejita, les dan sino cuánto cuesta. Sí. ¿Cuánto cuesta hacer algo? ¿Sí? Es el costo de producción y cuánto lo pueden hacer. Es el modelo de negocio, digamos. Exacto, el modelo de negocio y sobre todo eso que incorporan a otras personas de la misma comunidad y que van generando esta parte, ¿no? Adelante. Sí, sobre todo que ahorita que menciona Fernanda ese tema,
Sobre todo que esas personas se integran a un trabajo productivo y además la empresa les puede comprar todos los servicios que ellos pueden prestar. Hay un tema muy importante ahorita que decía Sergio, que llegan las empresas, sacan los minerales y se los llevan. Yo creo que hay una cosa que nunca mencionamos o se menciona, es la capacitación. Las personas que trabajan en las compañías mineras, en las que alguna vez no sabían ni siquiera por dónde empezar a utilizar soldadura, etcétera, 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 trabajos mecánicos, trabajos de pailería, etcétera, etcétera. Después eso se va distribuyendo a muchas partes. Ahorita Callejo de la Colorada, yo recuerdo, a mí me tocó también en los inicios de esta etapa de la Colorada hace unos 25 años. Y ahorita encontramos gente que está a nivel directivo, que trabajamos juntos en otras empresas, y gente que estaba trabajando ahí, que se ha desarrollado en otras áreas de la actividad minera, que tienen cargos importantes también, pero mucha gente que salió de allí se fue a otras empresas a desarrollar sus actividades que aprendió y que se capacitó ahí. Bien, ahí estamos hablando de que ya hay una conexión directa, pues una generación directa de empleos. ¿Qué porcentaje, se me ocurre, qué porcentaje de la población, por ejemplo, puede llegar a trabajar en una mina, en la Colorada o en Cosario, no sé? ¿Qué porcentaje de la gente que está ahí trabaja en la mina o en una proveeduría? Puede variar mucho. La proveeduría sobre todo te amplía mucho el círculo del beneficio de tener una mina en tu comunidad. Pues estamos hablando que en una mina, dependiendo por supuesto de qué comunidades tengas alrededor, qué capacidades existen o qué capacidades puedas desarrollar, quizás estamos hablando de que en tu mina trabaje el 50, 60% o en un caso dado incluso hasta más de personas locales dentro de la mina. O sea, más de la mitad de la población pues trabajan de ahí. Sí, puede ser. Mencionaba ahorita también Fernanda un tema importante, el de la vocación. Cada mina es diferente y cada comunidad es distinta, y por eso es muy importante el que podamos entender muy bien qué es lo que hay en cada comunidad, qué es lo que quiere, qué capacidades tiene para poder justamente desarrollar ese beneficio a largo plazo. Algún día la mina se va a acabar y lo que queremos dejar cuando eso suceda es una economía sostenible que continúe más allá de la mina. Es un tema que en la minería nos ocupa bastante, que tratamos ya en varios foros. El Clúster Minero de Sonora acaba de tener ahora el pasado octubre su tercer foro de relaciones comunitarias, que es justamente un espacio en el que los mineros nos reunimos a discutir cuáles son las maneras en que podemos aumentar el valor que dejamos en las comunidades locales. Llegamos a nuestra tercera edición, ha sido un evento con mucho éxito, justamente porque es un tema que cada vez nos ocupa más. Bien, bueno, ya estamos cerquita entonces de la otra parte, la parte del desarrollo económico que se genera en las comunidades, y de qué manera, por qué vías se genera ese desarrollo económico en las comunidades o en los estados donde hay actividad minera. Sí, para México es quizás en nuestro día a día no pensamos mucho en la minería, pero la verdad es que es una industria que genera mucho para el país. Estamos hablando de una industria que representa el 2.5% del PIB global, el 8.3% del PIB industrial, y en Sonora, sobre todo, es el 17% del Producto Interno Bruto. El 17% del Producto Interno Bruto. Así es. Ahí te voy a poner pausa porque tengo que ir al corte y regresamos para ir aterrizando la parte que corresponde a Sonora. En la mesa de pros y contras, el tema de la minería, todo lo que se dice, lo cierto, lo falso, los mitos, las realidades de la minería en Sonora. En pros y contras, ya regreso. En la mesa de pros y contras estamos hablando de la actividad minera en Sonora, bueno, en el país, pero evidentemente la tenemos que aterrizar en Sonora porque esta actividad es en Sonora. Sonora significa, tiene una participación importante en la actividad minera a nivel nacional e internacional. Nos quedamos contigo, Alberto Jesús Orozco, que eres presidente del Clúster Minero. El 17% del Producto Interno Bruto en Sonora. Así es. Así significa la actividad minera. Y si hablamos de los indirectos, llegaremos al 25%. Sí, estamos hablando únicamente de las compañías. Sí. ¿Cuáles son los indirectos, Víctor? Pues los proveedores de servicios ahí, perforistas, los consultores y todo, de los cuales Hermosillo está muy beneficiado. Yo creo que es la ciudad más beneficiada por la minería por el caso de los consultores, es la capital de la consultoría minera. Bueno, aquí está María Fernanda, que es consultora, ¿no? Sí, y empresas perforadoras y de muchos estudios.
incluso ambientales, de suelos, de mucho, que participan en la minería indirectamente. Y sin ser una ciudad minera, pues. Y no, es pues una aquí no hay ciudad ni una minera. mina, ¿no? Aquí no hay Pero bueno, aquí La es la Guadalajara, capital. ¿no? Así es. Minera Nico está cerquita. ¿no? Bueno, la mina Nico sí está Y las cerca de aquí. cementeras, aparte, Sí, ella dice que no son ceros. las cementeras son las minas. La mina Nico, las cementeras, pero además aquí está la infraestructura, pues Así es. los hoteles, las casas que rentan, los vehículos que Autos. rentan o compran, Sí. los servicios, las refacciones, etcétera, las consultorías, todo. Y esto es todo parte está acá. del trabajo de la minería y la vocación de la minería. Mira, la minería creo que tiene por vocación hacer un crecimiento integral, tanto de la empresa como de las comunidades vecinas. Hay algunas minas que tienen un beneficio en una sola comunidad, hay minas grandes que tienen beneficio en muchas comunidades. Por ejemplo, el caso de Nacosari. Sí. El beneficio es en Nacosari, es hasta fronteras, es hasta Cumpas. Incluso los camiones van por trabajadores cerca de Moctezuma. Entonces el beneficio se esparce y también la derrama económica se hace de esa... A ver, sin querer meterlos en aprietos, si le ponemos pesos y centavos a este 17% del PIB. Bueno, estamos hablando de que el valor de la producción, y aquí traigo el dato, en el estado Entonces, son ¿no te de, tiene aprietos? ¿no? de 65.790 millones de pesos el 27. ¿Cuánto? 65.790 millones de pesos. 65.79, perdón. 65.79 millones de pesos. 65.790 millones de pesos. Bien. 27.9% de la participación nacional. Generamos en Sonora nada más alrededor de 105,000 empleos entre directos. 105,000 empleos. A ver, vamos a esa parte. Es decir, primero, las minas en Sonora no son túneles en donde se meten con el casquito y el foco. Las hay también Sí hay. subterráneas. Sí las hay, ¿no? Pero, Claro. pero la mayoría no son así, ¿o sí? No, La mayoría hoy día son a cielo abierto o a trabajo abierto, pero también las hay subterráneas ¿Cuáles? todavía. Mina Mercedes en Cucurpe es un ejemplo de una de Milpillas. ellas. Milpillas también de cobre. Cerca es de otra Calanés. ellas. Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Porque unas son de un modo, otras son ¿cómo se llama? Destajo, ¿no? De A tajo cielo abierto. abierto, sí. De tajo abierto. La diferencia viene en cómo está el mineral. Entonces, si tú tienes un mineral más concentrado, más angosto, digamos, los cuerpos, tú te vas subterráneo. Es una cuestión también de costo-beneficio. Si tus cuerpos son cercanos a superficie, lo que llamamos nosotros diseminado, mucho volumen, fácil de mover con camiones, entonces te vas a cielo abierto. Es una cuestión que te manda la geología, no una cuestión que tú escojas libremente hacer uno o lo otro, ¿no? Es lo que es factiblemente económico para Bien. cada caso. Bueno, entonces estamos hablando de 105,000. 105,000 empleos. Directos 105,000. e indirectos. Directos e sí. indirectos. Es decir, esto es mucho. Para un estado del tamaño del nuestro, con la población que tenemos, que somos uno de los estados menos poblados del país, esto es muchísimo. Es decir, de ahí estamos en la parte del desarrollo económico que genera las minas. Es decir, ¿hasta dónde llega? Desde el trabajo de obtener los minerales hacia abajo. Es decir, ¿qué se compra, qué se vende, qué se contrata en la minería? Pues justamente ese es uno de nuestros temas, de nuestras principales razones de ser en el clúster minero de Sonora, toda la cadena de valor, toda la cadena productiva, desde el momento que tú exploras para obtener una mina, porque no necesariamente todo el mundo ya tiene una mina operando. Para explorar necesitamos, menciona el ingeniero, perforar, necesitamos laboratorios, necesitamos geólogos. Por ahí empieza la cadena productiva. Después necesitamos construir la mina, necesitamos hacer estudios de factibilidad. Y después, cuando ya tenemos nuestra mina en operación, pues necesitamos una variedad de cosas que van desde equipo minero o cosas muy especializadas hasta cosas más generales como servicios de restaurante o de cafeterías, servicios contables, servicios de uniformes, equipos de seguridad, cosas que quizás la gente no asocia mucho con minería, pero realmente la minería necesita de muchísimas cosas para poder Prácticamente operar. todo, ¿no? Y sobre todo los tiempos de maduración. Para que un proyecto en exploración se convierta en mina, pueden pasar 5, 8, 10, 15 y a veces hasta 20 años para que esa mina empiece a producir. Entonces no es, llegamos hoy y dentro de 15 días vamos a empezar a producir, ¿no? Ya no es así. Y eso nos lleva al punto que mencionabas al principio, que la gente tiene la percepción de que, bueno, no únicamente se lleva, pero no se toma en cuenta justamente que hay mucho riesgo. El periodo de inversión minera. exploración. Ese periodo de exploración, que de 1000 proyectos de exploración minera, quizás uno llegue a tener algo significativo
Y de ahí no existe todavía la certeza de que ese proyecto vaya a poder ser una mina. Entonces eso nos pone un poquito en perspectiva toda la inversión. Capital de riesgo. Todo ese riesgo que se tiene que asumir por las compañías de inversión, y que ese es dinero que se queda aquí, en el país. Sí, bueno, estaba escuchando hace tiempo de parte de ustedes y creo que también de la propia gobernadora el tema de la deducibilidad de los costos de exploración, ¿no? ¿En este momento no son deducibles esos costos? Sí, mira, Sergio, lo que pasa es que al inicio de la administración federal pasada, se implementó el cobro de regalías por las utilidades que generan las empresas mineras y un cobro de 1.5% por oro, plata y platino, además del 7,5% sobre utilidades. Paralelamente a eso, se decretó también la no deducibilidad de las empresas, de los gastos preoperativos y de exploración. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 10% lo podemos aplicar o se puede aplicar en el año que se genera. En el 2013 todavía era el 100%. ¿Qué pasa con eso? Y es algo que la señora gobernadora nos ha apoyado mucho en ese sentido desde hace un tiempo, y que en el Congreso lo volvió a manifestar en el Congreso del año que acaba de pasar este octubre, volvió a manifestar su apoyo para lograr en un momento dado que esos gastos de deducibilidad puedan ser aplicados. Aquí el problema es, si no exploramos, no encontramos. Entonces, yo tengo un dicho muy claro que decía el ingeniero Guillermo Salas, un señorón de la minería, falleció hace bastantes años. Decía, la minería es como la agricultura: si no exploras, no encuentras; si no siembras, no cosechas. Y si no podemos deducir esos gastos de exploración, la exploración va a bajar. ¿A qué nivel? A un nivel en que va a poner muy marginal el futuro de las futuras operaciones. Sí, cada vez menos gente se va a arriesgar a la exploración. Y es que las compañías permanentemente están explorando. Le invierten parte de su presupuesto anual a la exploración, precisamente para poder garantizar el futuro de la operación a largo plazo. Pero ahí existe otro problema también, el que si los precios están bajos, si hay condiciones adversas para poder producir, los depósitos más ricos se van a ir agotando. Entonces, la mina se va a agotar. Si no se iba a agotar en 10 o en 12 años, posiblemente 5 años. Y eso causa un problema para las comunidades donde están instalados. Justamente tengo lo que dijo la gobernadora sobre ese tema, pero ahorita lo retomamos, Fernanda. Adelante. Lo que iba a complementar con esto es que invitamos también a los diputados, ahora que tenemos a los diputados locales, a los diputados federales, que conozcan sobre esta iniciativa, que la impulsen, porque para nosotros como sector es muy importante. La gobernadora siempre ha sido muy proactiva en ese sentido. Se presentó la iniciativa en el Congreso, se presentó en la CONAGO, pero necesitamos que se empuje, ¿no? Entonces, también ahorita hablamos de esos empleos que hay. No nomás son ese número de empleos, son empleos bien pagados. Estamos entre los 10. Ese es otro. Entre los 10 sectores que mejor pagan. Entonces, no son cualquier empleo. Entonces, yo los invito a los que forman ahora la Comisión de Minería aquí local, a los que están a nivel federal, que ¿les han hablado ustedes? No, yo no he tenido contacto directo con ellos. Deme un segundo, Fernando, porque, vamos a escuchar, pero vamos a ver lo que ha dicho la gobernadora, que dijo recientemente sobre este tema. Va. Cuentan conmigo como su principal aliada para seguir creciendo en el tema de la economía y en el tema del sector minero. Y voy a seguir siendo la principal impulsora para que se dé la deducibilidad de la explotación minera para ser realmente competitivo en la exploración y podamos tener muchos mayores proyectos. Bueno, ahí está lo que decía durante el evento que ustedes tuvieron hace poco aquí. Después siguió lo de la responsabilidad social, ¿no? El otro foro que tuvieron, ¿verdad? Así es, ese foro fue días después, sí, es correcto. Adelante. Lo que quería comentar, Sergio, es que aparte de que restringe mucho las labores de exploración, sobre todo aquí en el estado de Sonora, que es el estado minero más importante del país, también se restringen mucho las inversiones en la minería. Cuando hay tantas trabas para la minería,
hace menos atractivo la inversión en minería. De por sí la inversión en minería es de alto riesgo. Aquí en el país prácticamente no hay quien preste dinero para hacer minería. Y eso ha hecho que México, de ser el número 11 de atractivo para la minería a nivel mundial, ahora, eso fue en el 2011, en el 2017 llegamos al número 44 dentro de los países de la OCDE. ¿Qué quiere decir? Que hemos dejado de ser atractivos para invertir en minería. Y ese es uno de los puntos. Uno fue primero la no deducibilidad, después fue lo del fondo minero y también las amenazas. Cuando un inversionista llega aquí a México, no únicamente ve los precios de los metales, sino ve las condiciones sociopolíticas, económicas, seguridad. ¿Qué son las amenazas? ¿Verdad? ¿Qué es una amenaza? Pues una amenaza, por ejemplo, es la cantidad. Uno se da cuenta mucho en ciudades aquí como en Hermosillo, ¿no? Pero si van a las minas un poco más alejadas, se van a dar cuenta que el gasto en seguridad es enorme. Antes no era así. ¿El crimen organizado es una amenaza? Es una amenaza clara, ¿sí? De hecho, ha habido, tanto en Sinaloa como aquí, robos que ha habido dentro de las plantas, poniendo en peligro a los trabajadores, como en las carreteras, en la transportación de un mineral valioso. Los proveedores. Sí. Los proveedores han también sufrido latrocinios, entonces es una amenaza. Están trasladando ellos sus productos, ¿verdad? Sí. Hacia allá los asaltan, les roban los vehículos completos cargados. Sí, entonces, si Sonora es el principal estado minero en producción de oro, obviamente que llama la atención. Entonces, las medidas de protección de estas empresas para generar, para transportar y hacer llegar a sus compradores ese metal, pues cuesta, ¿verdad? Y últimamente se ha incrementado mucho. Eso es una amenaza, ¿verdad? Bien. Bueno, estamos hablando estamos hablando de que vamos a un corte, me están diciendo. Es el tema. Vamos al tercer bloque ya sobre ese tema de minería. Nos queda todavía el tema de la seguridad y medio ambiente en las minas, que no es la seguridad de que hablaba Víctor, pero también aquí estamos hablando de la inseguridad. Es un tema que creo que nos faltó poner aquí. El tema de la expectativa que ellos tienen. Yo creo que ya pusimos bien en contexto, ahorita abundamos un poco más sobre el tema de las proveedurías, etcétera, pero también las expectativas del sector minero frente a este nuevo gobierno que estamos viendo iniciar, el gobierno federal. ¿Qué tanto entiende la clase política? Por ejemplo, yo le preguntaba ahorita si los diputados ya se comunicaron con ustedes, si han visitado siquiera una mina, los diputados miembros de la Comisión de Minería, si le entienden al término, porque eso también tiene que ver, ¿no? Claro. Al final de cuentas con todo esto. Vamos a un corte y regresamos al tercer bloque de esta mesa de pros y contras. A ver, bueno, aterrizamos, si quieren, el tema de las proveedurías que genera la actividad minera. Luego hay números bien interesantes que deja el foro minero que acaban de tener aquí en el museo. También hubo una derrama económica importante, se habló, incluso se tuvo una previsión sobre esto, ¿no? Una estimación. Bueno, vamos con lo de la proveeduría. Aterrizamos ese tema, es decir, hasta dónde llegan, hasta dónde abarca, qué tan amplia la proveeduría que puede generar la actividad minera, incluso también algún tip, si hay alguien que le interese. Por supuesto. ¿Cuál es el caminito a seguir, no? Claro que sí. Sí, comentamos hace un momento que la proveeduría abarca no nada más cuestiones muy específicas y muy técnicas para la minería, sino también otro tipo de servicios, uniformes, alimentos, personal o equipos de salud, etcétera. Y bueno, es muy importante mencionar que Sonora es esa capital de la proveeduría minera. Así como mencionaba hace un momento Marco, que Sonora ha estado exportando a su personal técnico, también así tiene la oportunidad de generar proveedores y exportarlos a otras partes del país. Incluso, ¿por qué no pensar en que aquí en Sonora podemos exportar a la proveeduría al extranjero? También tenemos ese potencial para hacerlo. Definitivamente la minería aquí en Sonora nos toca a todos. En Hermosillo, yo creo que todo el mundo ha visto quizás algún vehículo minero en la calle. Tal vez muchos no nos damos cuenta y nos preguntamos qué será la antenita esa que traen los vehículos que vemos tan comúnmente. Sí. Eso es alguien que trabaja en minería. La minería toca a casi todas las familias sonorenses hoy en día.
Prácticamente. Bueno, y si alguien tiene una idea de una proveeduría o le interesa, tiene un proyecto de una proveeduría, es con el clúster, ¿no? ¿Es ahí? El clúster sería, por supuesto, los invitamos a que nos visiten en el clúster minero de Sonora. Justamente una de las actividades que realizamos dentro del clúster son los encuentros de negocios, en los que traemos a gente de compras mayormente que trabaja en las unidades mineras. Ahí ellos expresan sus necesidades y gente que le interese dar sus servicios o proveer algún producto, algún servicio, ahí lo puede hacer a través de esos encuentros y con mucho gusto lo recibimos en el clúster. Bien, a propósito del foro, Fernanda, ¿cuáles los números, la derrama económica que deja este foro? Allá estuvimos nosotros transmitiendo un noticiero, por cierto, uno de los días que estuvieron ahí. ¿Qué tanto fue esta derrama? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, el congreso que hicimos en octubre Sí. lo organiza la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora. Es el distrito más importante a nivel nacional, el distrito que tiene más mujeres. Somos ahorita alrededor de 600 miembros y más de 100 somos mujeres. Y organizamos este congreso cada 2 años. Ahora fue del 23 al 28, pero desde el 18 de octubre empezamos a tener actividades. Y tuvimos más de 5,000 visitantes. 3,000 fueron de fuera. La ocupación hotelera anduvo alrededor del 85% del 18 al 28, pero en la semana del congreso, que fue del 23 al 28, los picos anduvieron entre el 98% de ocupación hotelera. Entonces, eso te dice la importancia del evento. Tuvimos más de 400 stands y te comparto que 100 empresas se quedaron en lista de espera porque no hubo capacidad para recibirlas. Querían estar en este congreso y no pudieron. Nos quedamos con ese dato, ¿verdad? El día que platiqué yo con ustedes, el día que transmití el noticiero de allá, y ya estaba ese dato por ahí. No, creo que todavía no estaba preciso, pero ya se sabía que había muchas empresas ahí que se quedaron en la lista, ¿no? Sí, y ya tenemos todos los números ahorita y fueron más de 52 millones de pesos que se quedaron en Hermosillo. Entonces te habla de la importancia, ¿no? Te habla de la importancia de nuestro sector, de lo bien que la gente viene contenta a Hermosillo y sobre todo recibimos a mucha gente de fuera. Vino gente de Chile, vino gente de España, vino gente de Canadá. Entonces eso te habla de la importancia que tenemos. Te comparto una anécdota rápidamente. Cuando he tenido la oportunidad de estar en congresos en Canadá, cuando hoy en Sonora, hoy en Hermosillo, rápidamente la gente se acerca porque reconoce la calidad de los servicios que aquí se brindan, ¿no? y de la capacidad minera que tenemos. Entonces, eso es importante. Muy importante. Entonces, aprovecho para platicarte que en el Congreso presentamos este libro sobre las experiencias de la mujer en la minería. Es el segundo volumen, es el único distrito que lo hace, es el único a nivel nacional. Creo que Chile es el único otro país que tiene un libro sobre mujeres. Experiencia de la mujer en la minería sonorense, Sí. volumen 2. 2. Ya el primero lo presentamos en el 2014 y ahora en el 2018. Es el volumen 1. Ese es el 1. Entonces, aparte de toda esta parte que tenemos como proveedores y que toda esta parte importante, también hacemos este tipo de actividades, ¿no? Que son importantes. Bien. El potencial para crecer ese tipo de eventos que tenemos aquí, en este caso en Hermosillo, es muy grande todavía, pero no hay un espacio para albergar a toda la gente que pudiera. Ya no hay un foro tan grande No, para los siguientes eventos de minería. El recinto. Ya es insuficiente, ya hay un recinto. recinto. Se necesita un recinto más grande. Bien, no cupieron ahí donde está. No. Ya no No, cabe. ya no cabe, por eso se Ya no quedan puede las crecer empresas. Ujú. A menos que lo renten en el estadio. Sí. ¿No sería mala idea? Imagínense. Digo, Podría ser algo No, innovador. Cuidando el pasto, realmente ¿no? los Podría ser algo stands, innovador. necesitan muchos servicios para poder atender a los clientes. Y aparte es Pero temporada de los hablando naranjeros. Es temporada de los naranjeros. Están jugando los Hablando de naranjeros. mujeres, Sergio, con hablando ese de mujeres, tip se que da, se esperen los naranjeros. digo, hablando de mujeres, yo traigo un dato aquí de la Cámara Minera. Mujeres profesionales en la minería es el 6% del total de trabajadores en la minería y de diversos trabajos un 13.9%, o sea que es el 20% prácticamente de mujeres que están invadiendo el sector minero y eficientemente, Es muy bonito ver, por ejemplo, ahí en Cananea a una muchacha de 21, 22 años, una joven madre, que está manejando un camión que transporta 400 toneladas de mineral, que mide la altura de una casa de 3, 4 pisos, Sí. y que vale varios millones de dólares con una responsabilidad. Y se manejan como si fuera un avión, porque eso se maneja a través de una torre
que le va dando la señal. Ellas trabajan con puras computadoras. Bueno, En es ese que tienen sentido, una gran disciplina. Ellos. Oye, en ese sentido sí, somos ya casi el 20% de eso, pero también queremos tener puestos de mayor mando, de mayor dirección. Estamos casi en todas las áreas ya, pero también nosotros abogamos por eso también, ¿no? Pues el sector oficial ya desde que prácticamente ocupamos- lo de que invadieron ocupamos- totalmente de que las ocupamos mujeres. esto. ¿Verdad? Nosotros queremos presidenta del Distrito Sonora mujer, queremos más participaciones en ese sentido, ¿no? Entonces, la asociación en la que participo es lo que busca también, ¿no? Luego hay que hacer una campaña entonces. Claro. ¿Sí? ¿Cuándo se va a renovar la presidencia del distrito? Ya, el año La que presidencia entra. del distrito el año que El entra. año que entra. El año que entra. Marzo, abril. ¿Se va a lanzar? Pues yo no puedo porque, ¿sabes qué tengo? Fíjate, eso es lo curioso. No estudié Ciencias de la Tierra, entonces no puedo ser candidata a presidenta. No puedo ser, pero ahí voy a estar, ¿conoce el tema? ahí voy a estar trabajando con mucho gusto. Sí, claro, sí lo conozco. Sí, o no, ya tengo más. Y Y se lo ama. modifican leyes para hacer nombramientos. Eso Pero el tema, ¿no? Pero es verdad. Ley Fernanda le vamos a que poner. estamos La ley viendo Taibo, ahí por ejemplo. parte de la actividad que estén desarrollando. A ver, luego está otro asunto para sacarle el mayor provecho, el tema de la seguridad en la minería. Hemos visto, bueno, hace unos días pasó, por ejemplo, este lamentable, triste, la tragedia de los muchachos de la mina de Mulatos. El tema, ese es un gran tema. Yo entiendo, yo he visitado un par de minas en mi trabajo como reportero y he conocido los altísimos estándares de seguridad que se manejan en las minas, pero eso no está socializado, ¿sí? El común de la gente no tiene esa conciencia. Apenas hay que ir y habría que verlo. Esa es una. Y la otra, el tema del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente alrededor de la actividad minera. ¿Con quién vamos con ese tema? Conmigo. Víctor. Aquí con el experto. Bueno, mira, volviendo al tema de lo que pasó en Mulatos, pues es algo muy lamentable, obviamente. Cuando piensa uno en las familias, en los niños, hijos de las personas que fallecieron, es algo que le pega mucho a la minería. Es algo que nos trastorna y aparte de todo eso, pues es algo que también afecta a la imagen de la misma minería, ¿no? Desafortunadamente en la minería es como en la aviación, cuando sucede algo, todo el mundo se entera y dicen, la aviación es el método la manera más segura de viajar. Sin embargo, cuando pasa algo en un avión, sea que sea particular o lo que sea, salen todos los medios. Hay No unos es igual en la accidentes minería. de camión Sí, que de avión, ¿no? sí, pero yo creo que y no se puede encasillar esto a un solo evento que fue lamentable, sino que se tiene que ir a las estadísticas de la accidentabilidad en minería comparada con otras actividades mineras. En todas las actividades se tiene que ir mejorando en la cuestión de seguridad, pero hay un método que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre los de riesgos de trabajo y que nos da una base para decir y conocer, de acuerdo a la incidencia, la frecuencia y la siniestralidad y la gravedad de los accidentes, sale un factor que se llama índice de siniestralidad. De ahí se cobran las cuotas a las empresas por riesgos de trabajo. Pero eso no es lo importante, sino que también da ahí una imagen de la seguridad, los niveles de seguridad que tiene una actividad. La minería sí es una actividad con riesgos, como todo, vamos manejando en la ciudad, tenemos riesgos, pero los índices que maneja la minería, es mucho menor que es el índice promedio nacional. Estábamos hablando en la Cámara de Minería de alrededor de un 36% abajo del promedio nacional de índice de siniestralidad. Esos números los maneja el Seguro Social y a veces es bueno decir, si lo dice el minero, a lo mejor dicen, pues él es minero, claro que me va a decir cosas buenas, pero si lo dijera el Seguro Social, nos gustaría mucho que dijera, el índice de siniestralidad de la actividad minera es tanto y es tanto, más este porcentaje abajo del promedio nacional, ¿verdad? 36% abajo del promedio nacional, que incluye pues todas las actividades. ¿no? Todas las actividades están registradas. Y yo creo que mucho de ese factor que ha disminuido ha sido precisamente por la implementación de nuevas técnicas en las operaciones mineras, sobre todo la participación de las compañías que están trabajando a cielo abierto. Antes era mucho más la actividad en minas subterráneas. ¿Qué es más riesgoso, cielo abierto o subterráneo? Pues yo creo que ahorita ya con las técnicas modernas los índices, como dice Víctor, ha bajado mucho y ha bajado precisamente por la implementación de medidas de seguridad muy estrictas que se tienen actualmente, tanto en el minado subterráneo como en el minado a cielo abierto. Pero eso también ha logrado disminuir mucho
los grados de siniestralidad del sector. Un accidente pues impacta, ¿no? Es Claro. lamentable lo que pasó en Mulatos, otros accidentes. Son muy lamentables, son muy tristes. Luego requieren de un esfuerzo muy grande. Lo que pasó, por ejemplo, en Mulatos, pues involucró a muchas corporaciones de auxilio, a exploradores, a binomios caninos, etcétera, para poder rescatar a los trabajadores que se accidentaron ahí. Entonces también lo hace como que muy grande, ¿no? Claro, sobre todo, como Sergio, que es muy importante también lo que la autoridad va a tomar ya como referencia y poder evitar que eso suceda, ¿no? Ajá. Al dictamen que se vaya a tener. Bien, medio ambiente, el cuidado del medio ambiente en la actividad minera. También ese es otro tema que ronda siempre en esta actividad. Víctor, ¿usted nos puede contar? Claro. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué tanto se cuida? ¿Cómo se previene? Bueno, como hemos platicado aquí, la actividad de la minera se desarrolla en lugares muy alejados. Obviamente tenemos mucha relación con los recursos naturales. Y quiero decir que mucho de las actividades en favor del medio ambiente que hace la minería es por observación de la misma naturaleza, cómo se desenvuelve, qué se debe de cuidar, qué no se debe de impactar. Aquí en México tenemos una gran ventaja que a lo mejor en otros países no tienen. Las normas ambientales que regulan a la industria minera, que nosotros tenemos ahorita, son 7 específicas para la minería, pero hay muchas normas generales, normas oficiales mexicanas que regulan a la minería. Prácticamente todas las operaciones mineras y todos los aspectos están reguladas. Y en eso, lo que digo, la ventaja es que aquí en México nosotros podemos incidir en la elaboración de las normas oficiales que aplican para un sector, no únicamente para la minería, sino para todos los sectores. Si alguien tiene experiencia para regular emisiones de fuentes móviles aquí en el país, trabaja en la norma oficial para fuentes móviles en emisiones en ese aspecto. En el caso de la minería, pues hemos trabajado mucho a través de tanto de la Cámara Minera como de la Asociación de Ingenieros Metalurgistas, Mineros, Geólogos, como también de los distritos de diversos de esa asociación en todo el país, como también de la Asociación de Mineros de Sonora, que es importante también aquí en este estado. Entonces, participan mucho en esas normas oficiales, entonces hace una norma práctica que sí cuida el medio ambiente, pero que es cumplible, o sea, no te obligan a hacer lo imposible. No quiere decir que todo sea muy, muy leve y todo sea armonía cuando se hacen la elaboración de estas normas. Participan institutos de ingeniería de la UNAM, del TEC de Monterrey, de diversas universidades, sí, investigadores, pero también ONGs, participa Profepa, participa Conagua, participa Semarnat, diferentes dependencias de Semarnat. Y al principio es muy difícil llegar a tener un consenso general. Te voy a poner por un ejemplo. La segunda norma oficial mexicana que se generó aquí en México después de la exploración minera directa fue la norma para la selección de sitio, control, operación y abandono de una presa de Jales. Esa norma es la norma oficial mexicana 141. Para que saliera esa norma oficial mexicana, de discusiones tardamos 15 años. 15 años. 15 años pues salía. Ahorita ya se hizo revisión. Todas las normas oficiales, los de la minería, como cualquier otra, te tienen que revisar cada 5 años. ¿Por qué? El país es muy dinámico. Sale nueva maquinaria, salen nuevos aspectos técnicos, controles, etcétera. Y se sigue trabajando con la misma norma, o se abroga, o se le agrega algo, se modifica, y eso. Para eso se hacen los equipos de trabajo. Cualquier persona puede participar en eso, y todo, antes de publicar una norma, se publica para el sector público, para toda la gente que quiera. ¿No los multan mucho? ¿Hay ¿Qué trabajo de multas? remediación? Bueno, les voy a decir, hay una cosa, la autoridad ambiental tiene gente muy preparada. Lo que vemos en la industria minera es que no tienen suficiente gente. Ni Semarnat, ni Profepa, ni Conagua, no tienen suficientemente para estar viendo la verificación de estas normas. ¿Qué es lo que se hace? Sí, es muy complicado. Y menos ahora que No hay ni bajó el presupuesto. presupuesto. Sí, pero te voy a decir qué es lo que se hace. Es que eso lo tienes que subsanar de alguna manera para darle certeza a la autoridad y para darle certeza a las empresas. No puedes trabajar, aunque no vengan los inspectores de Profepa, pero entonces se hace un procedimiento. Igual pasa en seguridad. Hay auditorías ambientales y auditorías de seguridad que son voluntarias. ¿Qué es lo que pasa?
Profepa y Comisión Nacional del Agua y Semarnat, todos ellos tienen auditores en diferentes aspectos certificados por ellos. Entonces las empresas dicen, me voy a meter al programa de industria limpia, que es que me den una certificación de que estoy cumpliendo con todos los estándares ambientales y todas las normas oficiales y todavía aún más. Y ese auditor, la empresa lo va a pagar, pero Profepa es quien lo controla a distancia. Pero las mineras tienen un área de cuidado del medio ambiente. Sí. Tienen un trabajo de remediación. ¿Cuánto? Bien. Me quedan 9 minutos, ¿eh? Hay un trabajo de remediación donde es posible la remediación. Yo entiendo que van ustedes, abren un cerro para sacar lo que tengan que sacar, que hayan descubierto que ahí estaba, ¿sí? Pues ahí era el hábitat natural de alguna especie, ¿no? ¿Sí? Te voy a decir algo. Entonces, por eso mi pregunta es, si existe ese trabajo, si las mineras tienen ese trabajo de remediación, si hay áreas destinadas a eso dentro de las minerías. Todavía nos falta la parte de las expectativas, Esa no quiero que te lo voy a decir rápidamente. Nos quedan 8 minutos. Antes de que empiece una actividad minera, una operación ya explotación, tienes que presentar una manifestación de impacto ambiental y tienes un cambio de uso de suelo. Ahí tienes que decir las medidas de compensación que vas a hacer para compensar todo los servicios ambientales que vas a afectar. Y tienes que ponerlo a consulta. Y lo tienes que poner a consulta pública también, que lo apruebe la ciudadanía, los que quieran participar. Y todo lo tienes que cumplir. Tan es así que te voy a decir otra cosa. Ahorita, actualmente en el país, aquí ahorita actualmente, 2 cosas rápidas. No hay ninguna actividad en el país que siembre más árboles que la actividad minera, y principalmente aquí en Sonora. Aquí en Sonora se producen por actividad de más de 4 millones. Y otra cosa que te voy a decir, especies que están, animales en vías de extinción aquí en Sonora, que se están reproduciendo por empresas mineras, las tienes en las empresas mineras, que están reproduciendo, son especies que están amenazadas. ¿Quién las está protegiendo? Las empresas mineras. Bien, vamos ahora, en estos 7 minutos que nos quedan de programa, a hablar de cuál es la expectativa que tienen ustedes como representantes del sector minero frente a el gobierno, este nuevo gobierno que estamos teniendo. Porque ustedes, bueno, ya se expresaron en cuanto al gobierno estatal. Estamos a la mitad de un gobierno estatal, ya, digamos, tan como muy medido, ¿no? De ambos lados. Pero el gobierno federal va empezando, esa es una. Y luego el Congreso de la Unión, pues que también va empezando y está muy de la mano del gobierno federal. Entonces, a ver, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Qué quisieran ver? ¿Qué esperarían? ¿Qué pedirían? Fíjate, Sergio, que ahorita que iniciaste el programa decía, eso es un tema de actualidad, la minería. Yo creo que es un tema no solamente de actualidad, sino que hay que considerar que México es un país altamente rico en yacimientos minerales. Y ese potencial que tenemos, pues necesita obra capacitada, conocimiento geológico suficiente, y tiene una historia cultural muy avanzada. Pero no solamente se necesita contar con eso, necesitamos técnicos, necesitamos universidades, necesitamos recursos, necesitamos capitales de riesgo y necesitamos también un gobierno que maneje una política minera para nuestro país. A ver si tuvieran que pedir 3 cosas o 4 al gobierno federal, al presidente o a los diputados federales y senadores, ¿qué le pedirían? Que conozcan qué es lo que estamos haciendo, porque desgraciadamente no conocen nuestra actividad. ¿A los diputados locales también le pedirían lo mismo? También. Lo mismo, que conozcan y sobre todo que empujen esta iniciativa de la gobernadora, ¿no? Que es ¿Algún diputado se ha acercado con alguno de ustedes 4 alguna vez? No. Conmigo no. Pasado, sí. No, durante esta administración, pero anteriormente sí, no de esta legislatura. No de esta legislatura. Okay. Estoy hablando de diputados locales. ¿Diputados federales? ¿Ninguno? No. Tampoco. ¿Senadores? No. ¿Ninguno? No. Hay un senador que se ve muy aguerrido, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia se llama. ¿Sí? ¿Nadie? Tenemos, no, nadie. Tenemos otro senador también que es el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, Sí. que es minero de tradición. Coahuila. Empresario minero. Y hay canales de comunicación tendidos con el gobierno, porque esta es una actividad que genera una polémica, que genera mucho dinero, que genera muchos empleos, que genera muchas ambiciones. Sí, Claro. mucho dinero. Muchísimas ambiciones por el dinero. Entonces, yo no veo al gobierno federal no poniéndole atención a la actividad. Es decir, hay un canal de comunicación tendido con el gobierno federal para el tema de lo legislativo, el tema de lo ambiental, el tema de el tema de lo tributario. Sí. Hay interacciones, sí ha habido algunas, sobre todo recientemente
En el Senado, en la Comisión de Minería, se hizo una invitación al sector minero a participar en su reunión ordinaria. Estuvieron ahí varios senadores de la comisión y de otras comisiones, y sí hubo una oportunidad de expresar nuestro punto de vista, de expresar lo que aporta la minería al Senado. Lo vemos como un inicio, como un buen inicio. Discutimos también el tema de la iniciativa de ley para modificar la ley minera que se propuso en el Senado. Sí. Y nos pareció muy positivo esa invitación y que se nos abriera la puerta para escucharnos. Justamente una de las invitaciones que hacíamos es vengan y conózcanos, vengan y conozcan lo que hacemos, no nada más en Sonora, pero en todo el país en la actividad minera, y convénzanse de que nosotros también compartimos esa vocación social con ustedes. México tuvo un voto histórico, votó por un cambio, y definitivamente los mineros también queremos aportar ese cambio y queremos que nos vean como un socio estratégico para generar ese progreso en el país, partiendo más de las coincidencias que de las diferencias, que creo que las podemos encontrar. ¿Sienten la actitud? ¿Sienten que sí puede ser? Pues puede haber actitud, pero también hay preocupación, ¿no? Sobre todo por la iniciativa esta que se presentó. La iniciativa pues viene cargada un poco siempre un poco de incertidumbre, porque está ligada a concesiones mineras. Entonces, como decíamos ahorita, las inversiones son grandes, son muy grandes, son millones y millones de dólares. Entonces, en ese sentido, los inversionistas, hay incertidumbre, sobre todo también por la consulta que se llevó a cabo para la cuestión del aeropuerto. Entonces, esa parte sí nos preocupa. Entonces, hay que trabajar en ese sentido y trabajar también en aprovechar estos espacios, ¿no? Y aprovechar esos... reconocemos la invitación que nos haces, qué bueno que te interesaste y eso le pedimos también a los periodistas, ¿no? Que se interesen por el sector, que lo conozcan, que se acerquen. Nosotros también estamos haciendo nuestra labor, igualmente a los políticos, ¿no? Sí hay una preocupación, sobre todo en ese sentido de la incertidumbre a veces que está dando el gobierno. Sí hay canales, hay buena disposición, esperemos que así siga, pero sí esta iniciativa que presentó la senadora Angélica García nos preocupa cómo está un poco redactada, ¿no? ¿Sienten que puede haber algún intento ahí de intervención del senador Gómez Urrutia en estas cosas? Digo, él se fue muchos años, regresó, ahora es senador de la República, tiene una influencia al parecer ya hace importante tiempo que ahí, estaban teniendo y un iniciativas conflicto. de este tipo, y no muchas no progresan, pero sí ahorita como es un sector político que se empoderó mucho, entonces de ahí viene también parte del temor, ¿no? Y lo que está solicitando la senadora es algo que ya se hace, porque cuando van a autorizar una empresa minera a operar, lo hace la Semarnat, las consultas socioeconómicos del sector. La Semarnat dice, hagan el estudio socioeconómico y cómo van a beneficiar a las comunidades. Y luego y contraten primero a las gentes de las comunidades. Y si no saben hacer algo enséñenles para que participen. O sea, todo eso ya se hace. Entonces, duplicar cosas, porque el Servicio Geológico Mexicano, que es el que debería de hacer, de acuerdo a la senadora, no tiene gente y sería duplicar el trabajo que ya está haciendo otra dependencia del gobierno federal. Ustedes son gente que trabaja mucho y hace poca política, sí, porque pues así han hecho, se han dedicado a trabajar mucho y se hace poca política. Yo les preguntaba por Gómez Urrutia, porque Gómez Urrutia está haciendo mucha política, sí, y él ha expresado sentimientos, déjame posturas políticas sobre eso. Ustedes trabajan mucho sobre eso, no se dedican a la política, evidentemente, lo suyo es otra cosa, pero de repente ahí yo vi esa señal, ¿no? Incluso vi que pudieran venir aquí en un conflicto con el dirigente de la CTM local. ¿Nos queda cuánto, productor, para esto? Un minuto. Yo creo que yo estoy en total desacuerdo en las declaraciones que hizo el senador Gómez Urrutia, porque me extraña que él, habiendo vivido tanto tiempo dentro del sector como líder de un sindicato minero, Sí. pues venga a decirnos ahora, o a decir a la opinión pública, pues que tenemos bajos sueldos, inseguridad, y una serie de condiciones muy negativas hacia nuestra actividad, cuando creo que él vivió mucho tiempo de eso. Debería expresarse de otra forma, pero lo podemos decir abiertamente sin temor a equivocarnos, porque sabemos qué es lo que está sucediendo. Y sí tenemos unas expectativas. El sector minero o el minero es optimista por nacimiento, por vocación. No podemos estar buscando
sin la expectativa de poder encontrar algo mejor. Igual en la actividad política, creo que debemos saber cuáles son nuestros temores y, como decía aquí Alberto, manejar las coincidencias y no aquello que nos desune. Yo creo que está empezando este gobierno. Debemos estar más cerca, más unidos y trabajar todos en pro de algo que es muy benéfico para el país, sobre todo por las inversiones tan fuertes que se hacen. Pero hay algo que quisiera añadir. Para cerrar, nos olvidamos de la pequeña minería y ese es un factor determinante también en muchas de las comunidades que están generando esa actividad, que no se le toma en cuenta. Muy bien, pues les agradezco mucho este primer ejercicio. Espero que podamos tener otro pronto, porque quedan muchos aspectos ahí alrededor de la actividad minera. Muchísimas gracias a María Fernanda Romero, vicepresidenta de Women in Mining. Muchas gracias, Distrito Sonora. Alberto Jesús Orozco, presidente del Clúster Minero. Gracias, Alberto. Gracias. Marco Antonio Bernal, expresidente de la nacional de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Gracias. Víctor del Castillo. Víctor, muchas gracias, expresidente de la Asociación de Mineros de Sonora. Gracias a ustedes también por su atención a esta mesa de Pros y Contras.